Este mensaje de hoy domingo, el primer domingo de mayo de este año 2025, este mensaje lo he titulado El jefe de los losers, el jefe de los perdedores, de los losers. Y hago memoria, ¿cuántos de ustedes alguna vez les ha tocado formar un equipo? Para cosas grandes o para cosas pequeñas. Siempre que queremos formar un equipo, sea cuando estábamos en el colegio o donde sea, pues queremos tener siempre a los mejores, ¿verdad que sí? Los que juegan deportes, cuando se está escogiendo, por ejemplo, un equipo de fútbol, que uno llegaba la gente del barrio y decía, vamos a escoger, ¿quién va a escoger? Bueno, tal persona escoge. Y empieza a escoger, para mi equipo va este, y para mi equipo este, y para mi equipo va este. Y cuando uno va viendo que conoce la gente que juega bien, va viendo que un equipo se está formando bien y el otro se está formando mal, uno dice, no, esto va a terminar mal, esto va a ser una masacre aquí, porque nadie quiere estar en un equipo de los malos, ¿no? Y también en el colegio, no sé si usted cuando estudió recuerda que hacían grupos de repente para exposiciones o algo, pues en las exposiciones todos querían estar, cuando les tocaba exponer, todos querían estar con los nerds, con los cerebritos, con los que más sabían, ¿no? Cuando se hacía una exposición y les tocaba formar un grupo, a veces, por alguna razón, se formaban los grupos donde estaban solamente los vagos, donde estaban solamente los malos estudiantes. Y cuando llegaba el día de la exposición que le tocaba exponer a ellos, pues uno decía, esto va a estar interesante, yo quiero ver esto. Porque uno sabía que ellos no querían hablar, no sabían hablar. Y no sé si usted alguna vez le tocó hacer equipo, inclusive uno prestaba más atención cuando le tocaba exponer a los mala conducta del salón. Estaba pendiente de reírse de todo, porque uno a los cerebritos ya no los quería escuchar, les fastidiaba, ¿verdad? Pero por alguna razón, nosotros estamos acostumbrados y hacemos tribus de grupos donde hay cosas en común con las personas. Y existe cierto magnetismo para apegarse, especialmente a frustraciones, a cosas que tenemos en común, cosas que no nos va bien en la vida, y nos juntamos con ese grupo de personas que tienen también esas cosas en común. O de repente metas no alcanzadas y nos juntamos con un grupo de personas así. Y usted ve esas tribus así en la vida. Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta que las solteronas se las pasan todas juntas. Se las pasan juntas las solteras, así abrazadas, como lamentándose por la vida, como caminando hacia la horca. ¡Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Y hacen su grupo ahí. ¿Cuándo será que tú me vas a enviar, Señor, este siervo? El que tú tienes para mí. Y solemos hacer grupos con cosas en común cuando tenemos a veces frustraciones, metas no alcanzadas. Y hubo una ocasión en la Biblia en que se describe este fenómeno más o menos en el que le estoy hablando, y está en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, en los 2 primeros versículos. Fue la ocasión en que el rey David no era rey todavía, aunque había sido ungido ya como rey, pero no había llegado al reinado, ya había sido escogido por Dios, pero aún no había llegado al trono. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22, los 2 primeros versículos, usted va a ver que David empezó a ganar fama, pero ya había un rey, que era el rey Saúl. Y cuando él empezó a ganar fama, entonces se empezó a despertar en el rey Saúl celos, envidia, hasta el punto en que llegó a perseguirlo para
querer matarlo. Y David tuvo que esconderse. Imagínense la situación tan terrible de David. David tuvo que esconderse de nada más y nada menos que el rey de la nación. No sé si usted tal vez se le esconde a alguien que le deba dinero, o ha tenido que esconderse de alguien que le cae mal, y usted resuelve, torea ahí como sea, pero imagínese ser perseguido por nada más y nada menos que el rey de una nación. ¿A dónde se va a esconder? Imagínese el nivel de desesperación de David. Y dice la Biblia, versículos 1 y 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. La Biblia dice que David se tuvo que esconder en una cueva. Tenía que ser una cueva con una fortaleza, algo grande, porque había más o menos 400 hombres. Pero llegó a meterse en una cueva. La cueva de Adulam pasó a ser un lugar de refugio para todos los losers, todos los perdedores, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban tristes, todos los que estaban afligidos. Llegó a ser el refugio, la cueva de Adulam. Pero decidieron también nombrar a un jefe. Y el jefe que deciden nombrar no es porque estaba en mejor condición que ellos. De hecho, el que peor estaba de todos ellos era David, porque David era el que tenía el precio o la recompensa sobre su cabeza. De hecho, era un riesgo estar con David, porque todo el que estaba con David corría peligro de muerte. Entonces lo eligen no porque era mejor que ellos, estaba en una condición mejor que ellos, sino porque había una empatía con él. Había algo que no podían explicar. Usted sabe el dicho ese que dice, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Era algo así. Este es el que mejorcito se ve, nos cae bien. Y dice la Biblia que por alguna razón lo hacen el jefe de ellos. Pero más que nada, lo que usted debe saber es que David estaba ungido y había sido escogido por Dios. Y eso a estas alturas pocos lo sabían. Solamente lo sabían sus hermanos, su papá y tal vez de repente algunos. Pero era un riesgo decir que habiendo un rey, Dios había escogido a otro como rey. De hecho, ese era el riesgo y lo que Saúl se temía, que hubiese otro que amenazaba su trono. Entonces, lo importante es que David estaba ungido y había sido escogido por Dios. Dígale a alguien, David había sido escogido por Dios. David era un prófugo de la justicia para el mundo, pero ante los ojos de Dios era el rey de la nación de Israel. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te unge para algo, présteme atención, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente diga, cuando Dios pone su mano sobre ti,
No hay nada que pueda detener el propósito profético y el propósito eterno que Dios tiene para ti. Diga lo que diga el mundo y diga lo que diga la gente. Nada va a poder contener eso. Ahora, yo quiero que usted imagine la atmósfera que había ahí en la cueva de Adulam, porque la Biblia dice que fueron todos los que estaban afligidos, los que tenían deudas, los que su espíritu estaba quebrado. Y la cueva de Adulam, imagínese esa atmósfera. No era en un campo al aire libre, no era en una aldea en casas de varias personas, era en una cueva. El solo hecho de ser una cueva entristecía más las cosas. Ahora imagínese la gente con todos esos problemas. La cueva de Adulam tenía una atmósfera de lamento, de quejas. Y tal vez ahí competían en sus conversaciones para ver quién estaba más endeudado, para ver a quién le iba más mal. Tal vez eso eran competencias de conversaciones. ¿No ha visto usted tal vez personas que compiten por quién se siente más mal? Yo tengo unas tías que cuando se encuentran dicen, ay, mana, no sabe, tengo unos dolores en la rodilla. He estado que cuando camino así siento que me traquea, y la otra la ve y le dice, no, eso no es nada. Yo siento la espalda que no la aguanto y yo cuando veo, yo digo, esto va a estar interesante aquí. Vamos a ver, ¿no ha visto usted ese tipo de personas que una le llegue con un lamento y la otra le devuelve el otro lamento y la otra, y anda en esa atmósfera y todo el tiempo en ese lenguaje? No, pero es que a mí también me duele el brazo. No, eso tú estás bien. Yo los dos y el dedo gordo del pie, eso me hace así, eso, uy. Y todo el tiempo en esa queja. Bueno, algo así más o menos era la cueva de Adulam. No sé si usted ha visto esas conversaciones o ese tipo de personas. Bueno, de repente no, aquí no hay nada de eso, ¿verdad que sí? Ese ambiente no está acá. Dicen que estaban todos endeudados. Todo el tiempo hablando de deudas. Todo el tiempo hablando de aflicciones. Eran los losers, los perdedores de la sociedad. Hay personas que usted las va a saludar y todo el tiempo le llegan con una noticia de que necesitan dinero, de que la situación está muy difícil. Hermano, para todos la situación está difícil, sabemos eso. Pero una cosa es estar en esa atmósfera. Una vez una hermana me dijo, pastor, ¿sabe qué? Estoy necesitando 1,000 florines, pastor. Y estaba orando, estaba clamando a Dios, pidiéndole, Señor, provéeme los 1,000 florines, y de repente el Señor, pum, me mostró la cara suya, pastor. ¿Qué cree usted que quiere decir eso, pastor? Yo le dije, lo que pasa es que yo estoy necesitando 1,000 florines también. ¿Es eso? Así estaban en la cueva de Adulam. Todos endeudados, todos hablando en esa atmósfera. Nadie podía ayudar a nadie. Unos estaban peores que otros. Pero hay un momento en que nosotros debemos cambiar la atmósfera. Dígale a alguien, debemos cambiar la atmósfera. Porque la atmósfera es lo que hay en el aire. Problemas tenemos todos. Pero debemos aprender a cambiar la atmósfera. Y ahí en ese mismo pasaje, en 1 Samuel 22, en el versículo 5,
dice que el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Llegó un profeta ahí, que tal vez estaba ahí en la cueva, tal vez estaba ahí en esos lugares. Y le dice a David: tienes que salir de aquí. Y tienes que irte a la tierra de Judá. Ahora, lo interesante es que el nombre de Judá, el significado del nombre de Judá es: Yahweh sea alabado, sea glorificado. El nombre de Judá tiene que ver o significa literalmente alabanza. Y todos tenemos que hacer una transición. Porque una cosa es que la situación esté difícil, una cosa es que todos estemos en una situación difícil, pero otra cosa es lo que nosotros vayamos a crear en nuestra atmósfera. El profeta le dijo, en otras palabras, a David: sal del lugar del lamento y muévete al lugar de la alabanza. Vete a Judá, vete al lugar donde puedas alabar. Y yo quiero decirte en esta mañana, no sé cuál sea tu situación, pero debes aprender que debes cambiar tu lamento por alabanza. En vez de lamentarte tanto, alaba a Dios. No importa lo dura que sea tu situación, alaba a Dios. Que en tu boca haya un agradecimiento. Siempre van a haber personas que están en peor condición que tú. Alaba a Dios, porque Él se mantiene fiel. Y tenemos que hacer una transición. Sal del lamento, ve a la alabanza. El Salmo 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento por baile. Entonces David sale porque David se empieza a mover. Pero a donde iba David, iban los losers, iban los perdedores, iban con él. Sin embargo, ellos iban aprendiendo muy bien de David. No se quedaron solamente con su actitud. Ellos aprendían y se movían en lo que David hacía. Y a pesar de que eran perseguidos, de que estaban endeudados, de que estaban afligidos, ellos seguían confiando en Dios. Y muchas veces estar en una situación así tiene sus ventajas. Dígale a alguien: no todo es malo, todo tiene sus ventajas también. Hay que saber aprovechar las ventajas cuando estamos en situaciones difíciles. Ellos estaban literalmente en tiempos de guerra. Los estaban persiguiendo no para apresarlos, no para cobrarles algo. Los estaban persiguiendo para matarlos. A David específicamente era de vida o muerte su situación. Pero hay que aprovechar las ventajas. Y una de las ventajas es ser subestimado. Ser subestimado por el adversario es una ventaja. ¿Sabe por qué? Porque nadie espera nada de usted. Cuando usted es subestimado, usted tiene ventaja. Porque nadie va a esperar algo de usted. Y eso es algo bueno. Es un poco triste, sí. Pero es bueno. Porque nadie se va a preparar contra lo que tú tienes. David fue subestimado por Goliat y eso le dio ventaja. Cuando Goliat quiso reaccionar, ya tenía la piedra en la frente. Cuando alguien es una amenaza
el adversario se va a preparar con todo. Pero cuando alguien es subestimado, dice, no, esto no. Entonces él va a bajar la guardia y eso le da ventaja a usted. Y recuerde esto, la palabra del Señor está llena de gente que estaba en segundo plano. Nadie esperaba nada de ellos, pero Dios los vio, los escogió, los ungió y los puso en primer lugar. David fue subestimado por Goliat. David fue subestimado por su familia. Era el menor de los hermanos, era el hijo bastardo. Lo tenían por allá, cuidando las ovejas. Pero Dios dijo, este es. Y cuando Dios escoge, cuando Dios pone su mano por nosotros, se pasa a primer plano. Así que, si usted, escúcheme bien, si usted ha sido subestimado, si usted se ha sentido a un lado, si usted se ha sentido rechazado, yo vengo a decirle en esta mañana que usted es un candidato perfecto para que Dios muestre su gloria y su poder en usted. No sabía que había tanta gente acá subestimada. Bastantes, amén. Todos automáticamente, al decidir por el Señor, vamos a ser subestimados por el sistema. Vamos a ser subestimados por el mundo. Pero eso nos da ventaja. Amén. Hay una fábula de un bobo de un pueblo. Tal vez usted la ha escuchado, pero quiero traerle a memoria eso para que vean lo importante que es ser subestimado. Y es que en un pueblo había un chico que todos tenían por bobo y era el hazmerreír de todos. Entonces siempre el pueblo se reunía en un bar, en una taberna, y cuando llegaba alguien nuevo o algún visitante decían, ¿te quieres divertir un poco? Mira lo bobo que es este muchacho. Y lo llamaban y todos estaban expectantes. Entonces le ponían en la mesa 2 monedas. Una pequeña que valía 1 euro y una grande que era de 50 centavos. Porque usted sabe que hay monedas que aunque son más pequeñas, valen más. Entonces se las ponían y le decían al bobo, te vamos a regalar una, la que tú quieras, agarra la que vale más. Y el bobo siempre agarraba la más grande, pero que valía 50 centavos, que valía menos. Y cuando lo agarraba, todos se echaban a reír y decían, viste que es bobo. Y eso era constantemente. Y cuando tenían ganas de divertirse, llamaban al bobo, le ponían las monedas. Y el bobo siempre elegía la más grande, pero la de menos valor. Hasta que un día un hombre movido a compasión lo llamó aparte y le dijo, ¿tú no te das cuenta que la moneda que tiene más valor es la más pequeña? Y él dijo, sí, claro que sí, yo sé. Y entonces, ¿por qué haces eso? Bueno, porque el día que agarre la más pequeña, que es la que vale más, no me van a dar más monedas y no voy a tener más nada que agarrar. Entonces, miren las reflexiones de esto. Entonces, ¿quién es el verdadero bobo ahí en la historia? Porque hay muchas veces en que el verdadero inteligente es el que aparenta ser bobo delante de un bobo que se cree inteligente. Y eso a veces da ventaja. Hasta David en una historia, en una ocasión, se hizo el bobo. Cuando usted lee la historia de David. Y se salvó. Eso lo salvó a él. Entonces, este jefe de los losers, David, una de las cosas importantes es que puso siempre su ansiedad en el Señor.
siempre alabó a Dios, aunque estuvo de cueva en cueva, de refugio en refugio, en el desierto, como nómada. Una de las cosas claves es que puso su ansiedad en el Señor. Dile a alguien, pon tu ansiedad en el Señor. Dile, descansa en el Señor. Y siempre alabó a Dios. En estas situaciones, en medio de estas situaciones, David escribió varios salmos que usted lo puede leer en la Biblia. Está el Salmo 142, el Salmo 54 y otros salmos. Y esto formó su carácter. Y luego estas personas, estos losers que estaban endeudados, que estaban afligidos, que eran rechazados por la sociedad, pasaron a ser de perdedores a ser llamados los valientes de David. Porque Dios formó su carácter en ellos. Porque decidieron en medio de las cosas difíciles alabar a Dios. Diga conmigo, la prueba trae resultados. Diga, la prueba te lleva a nuevos niveles. Porque cuando somos probados, eso es lo que pasa. Y quiero que usted ahora vaya al segundo libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel, pero ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Porque ese grupo de personas que estaban ahí en la cueva de Adulam, luego pasaron a tener renombre y a ser un ejército tremendamente temible en el pueblo de Israel. Y quiero que usted revise, y vamos a buscar en este pasaje, en 2 de Samuel capítulo 23, los versículos del 8 al 12. Y preste atención, porque la descripción que sale acá es de los mismos hombres que siempre estuvieron con David en la cueva de Adulam. Pero llegó un momento en que salieron de la cueva. David fue formado en su carácter. David decidió alabar, cambiar su atmósfera. Y David llegó a ser rey. Y aquí hay una descripción de las hazañas que llegaron a ser estos hombres. Dice el versículo 8 en 2 de Samuel 23. Voy a leer hasta el versículo 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Mire que ya cambia ahora. Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, imagínense, ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Imagínense todo lo que hicieron estos hombres después. Aquí habla de 3 de ellos, pero ese pasaje sigue hablando de hazañas, crónicas de guerra, de lo que llegaron a hacer estos hombres. Pero solamente esos 3, dice que Adino,
mató a 800 hombres en una ocasión. En una ocasión. Eran temibles estos soldados de David. Se convirtió en un guerrero que va más allá de lo imaginado. Y es ese tipo de personas que pueden alcanzar mucho más allá de lo que ellos piensan. Porque han sido subestimados. Y estaba luego otro que era Eleazar. Y dice la Biblia que su mano se quedó pegada a su espada. Así será lo que habrá luchado. Que se le acalambró literalmente la mano y se quedó pegada a la espada. Yo estoy seguro que hay personas que cuando deciden cambiar la atmósfera, que cuando deciden creerle a Dios, que cuando han sido señalados por Dios, van a tomar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y siempre van a echar mano con ella. La van a tener pegada a su mano, a su corazón, a su cabeza. Amén. Y dice que Jehová dio una gran victoria. Asimismo debemos pelear con la palabra, que siempre esté a la mano de nosotros. Y fíjese que este soldado, aunque estaba cansado, dice que no podía despegar la mano de la espada. Y muchas veces vamos a dar mucho más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces vamos a tener la indisposición de ni siquiera querer hacer las cosas. Aunque muchas veces nuestro cuerpo esté indispuesto y cansado, por otra parte, siempre debemos estar listos para continuar en la batalla, para que esté pegada ahí la espada a nosotros. Y también había otro que era Sama, que dice que defendió un terreno de lentejas y Jehová dio una gran victoria. El pueblo huyó. Mire que de este, dice que el pueblo huyó, que no quedó nadie, pero solamente él se paró frente a un sembradío de lentejas y dijo: esto lo voy a defender yo. Aquí no va a pasar nadie. Y luchó contra los filisteos y el Señor les concedió la victoria. Porque hay gente que entiende, y me llama la atención esto, porque hay gente que está dispuesta también a defender la provisión que Dios les da. Las lentejas, la siembra, lo que ellos habían sembrado era su sustento. Y era un sembradío de lentejas. Y él se paró, puso un límite ahí y dijo: aquí nadie va a pasar, voy a defender esto. Y lo más tremendo es que dice la Biblia que el pueblo lo dejó solo, el pueblo huyó. Y solo él se quedó luchando con los filisteos, pero el Señor le concedió una victoria. ¿Sabe por qué? Porque muy pocos entienden la importancia de la provisión. Es cierto que lo espiritual es importante, pero lo material también, cuando entendemos lo que es pelear por una buena siembra, Dios da una victoria, una gran victoria. Porque entendemos lo que es la provisión que Dios da, porque cuidamos lo que es la siembra para Dios. Y pocos entienden este principio, pero la gente que lo entiende, porque dice la Biblia que el pueblo se fue, solo él se quedó peleando por la provisión. Los que consagran, los que pelean por dar su provisión a Dios, Dios siempre les va a dar una gran victoria. Pero muy pocos entienden eso. Pero dígale a alguien: pero tú eres de los que entienden. Y seguimos ahí en ese pasaje en 2 de Samuel, capítulo 23.
versos del 13 al 17. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron. Preste atención porque esto es poderoso lo que vamos a leer acá. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces David estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Wow, mire esto, porque esto es poderoso. Esto es impactante. Dice la Biblia que David estaba encuevado ahí, o estaba en un lugar resguardándose, pero de repente le dio como una añoranza, y pensando de repente lanzó un suspiro y dijo, quisiera beber agua, pero no cualquier agua, sino agua del pozo de Belén. Pero en el pozo de Belén estaban los filisteos, y estaba invadido en ese momento el pozo de Belén. Estaban los enemigos, estaba el ejército enemigo. Y David lanza ese suspiro. No sé si lo dijo fuerte. Cuando uno suspira generalmente no habla fuerte. Cuando uno suspira de repente habla bajito. Como me gustaría un pan de mi tierra. Usted sabe, cosas así. Pero los 3 valientes escucharon esto y dijeron, no, el rey tiene un anhelo. Y se atrevieron a ir al pozo de Belén, donde estaba invadido, donde estaba el ejército enemigo. Y dice que irrumpieron ahí solamente para agarrar agua y llevársela a David. Y dijeron, mi rey, usted quería agua del pozo de Belén. Aquí le traemos agua del pozo de Belén. Imagínense eso, arriesgando su vida, solamente por complacer el corazón del rey. No fue una orden, porque David no dijo, necesito que me traigan agua del pozo de Belén. No, fue solamente un anhelo de su corazón. Y ellos arriesgan la vida. De paso, cuando se la llevan a David, dice David, no he de tomar yo esta agua, la derramo ahora para Jehová. Yo me imagino a los 3 ahí diciendo, mira, arriesgamos la vida para esto, ¿no? Acá. Pero aquí hay cosas interesantes, porque primero la valentía de estos hombres que habían sido rechazados, que habían sido tomados en cuenta como perdedores, que estaban afligidos. Dijeron, el jefe quiere algo. Aunque no tenemos la orden oficial, pero el jefe quiere algo. Vamos a arriesgar nuestra vida. No sé cómo pasó, no sé cómo irrumpieron en el campamento de los filisteos, no sé si hubo muertos, la Biblia no relata eso. Lo que sí estamos seguros es que arriesgaron su vida yendo para allá. Es que ese vaso de agua les podía haber costado la vida a ellos. Pero tal era la lealtad, tal era el respeto que sentían por David, que se atrevieron a hacer esto.
Ahora, no era que David no tenía agua, porque estoy seguro que David tenía agua. Y tal vez le pudieron decir, bueno, si quieres agua aquí tenemos, no es del pozo de Belén, pero tienes agua acá. No, pero David dijo, yo quiero agua del pozo de Belén. Y hasta en esos detalles, ellos fueron a complacerlo. ¿Y por qué David dice del pozo de Belén? ¿Sabe por qué? Porque David, ¿sabe de dónde era David? David era de Belén. Entonces, era como una añoranza de su niñez. Era como que él pensaba, recuerdo cuando era niño, iba al pozo de Belén, jugaba o estaba pastoreando, y cuando estaba cansado me acercaba al pozo de Belén y me metía y tomaba agua y disfrutaba de esa agua. ¿Cuánto añoro eso? Tal vez pensando en su niñez, pensando en sus raíces, pero no podía hacerlo porque en ese momento Belén estaba invadida por los filisteos. Y más que un vaso de agua, era añorar el tiempo donde había libertad, donde él podía ir al pozo, donde no estaban los filisteos, donde Belén no estaba invadida, donde él estaba tranquilo, donde todos estaban tranquilos. Y por supuesto también anhelaba esa agua. Pero era una añoranza de su tiempo donde estaba todo en libertad, donde estaba todo bien, donde tenía las opciones que ahora habían sido cercenadas por el enemigo. Pero 3 valientes lo complacen en esto. Asimismo, usted sabe que el Señor, el Rey, tiene anhelos en su corazón. Y usted sabe que Dios tiene sueños también. Usted sabe que Dios añora, Dios tiene deseos también. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos valientes hay acá? A ver, yo quiero preguntar acá, ¿cuántos valientes hay acá? Uy, no, usted lo pensó mucho. Cuando usted lee estas cosas de hombres que estaban en una cueva, que no tenían nada y que fueron subestimados y que dieron todo porque no tenían nada que perder, y Dios los cambió de una posición a otra, y luego los ve convertidos en guerreros, que uno mató 800, que uno se le quedó pegada la espada a la mano, que uno defendió un campo de lentejas con todo. Y usted ve estas historias, usted dice, yo tengo oportunidad, porque usted ha sido también subestimado. Y si Dios puede hacer eso con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Mucha más oportunidad, porque el Dios de aquel tiempo es el Dios de este tiempo, es el mismo. Y Él lo puede hacer con usted. ¿Cuántos valientes hay acá en esta mañana? Ahora sí me está convenciendo. Y que usted pueda escuchar el corazón de Dios. Que Dios diga, cuánto quisiera que aquellos que no han escuchado de mí fueran alcanzados. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Que fuera solamente un suspiro. ¿Cuántos valientes hay que ni siquiera con una orden, solamente sabiendo, conociendo la añoranza, el anhelo que el Señor, que el Rey tiene en su corazón, podamos decir, aquí estamos, voy a arriesgar mi vida para dar todo, para complacerte en esto? Porque mi deleite está en complacer a mi Rey. Mi lealtad, mi vida está en complacer a mi Rey. Ni siquiera lo tienes que ordenar. Ni siquiera me lo tienes que decir 2 veces. Quiero solamente complacer tu corazón. Oh, de esos hay pocos. La Biblia nombra muchos más valientes de David, pero dice que como esos 3 no había, porque supieron complacer el corazón del Rey. Cuando Dios dice, ¿cómo irán si no hay nadie que les predica?
¿a quién voy a enviar? Y dijo Isaías, yo voy a ir, yo voy a decirles. ¿Cuántos quieren complacer el corazón del rey? Llegar a ese nivel. Y así como David añoraba ese tiempo de libertad en Belén, tal vez Dios añora el tiempo en que todo estaba en el estado original. Que dice, ahorita, así como Belén fue invadido por la guarnición de los filisteos y David no podía disfrutar de eso y añoró un tiempo atrás. Yo quiero decirte que el Señor tiene también el deseo de volver al hombre al estado original. Que dijeran, ay, ahorita el enemigo está invadiendo la sociedad, el mundo está bajo sus garras, pero cuánto daría porque todo fuera como en el Edén. ¿Quién irá a decirles a ellos que hay un Salvador para que puedan disfrutar el mismo estatus de antes, cuando todo estaba en libertad? Que puedan entrar en libertad por medio de Jesús y que puedan volver al estado original. Y de eso se trata la restauración, de eso se trata la salvación. Cuando una persona es salva, cuando una persona es restaurada, cuando una persona en este tiempo que está bajo el príncipe de este mundo, pero cuando una persona, aunque el campo enemigo esté invadiendo, conoce al Señor, vuelve al estado original, vuelve a la restauración, vuelve al estado en que Dios lo hizo desde el principio. Y eso es poderoso, porque esto es una tipología de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos necesitan experimentar esa Belén en libertad, disfrutar esa agua? ¿Cuántos necesitan experimentar ese Edén donde no había alcance del pecado? Y aunque nacimos pecadores, Jesús nos da la libertad y la victoria sobre el pecado. ¿Y cuántos quisieran complacer el corazón del Rey? Si usted es uno en esta mañana, levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu corazón. Quiero estar tan cerca de ti que no quisiera ni siquiera tener que escuchar tus órdenes, sino solamente escuchar un suspiro de tu corazón y decir, yo puedo hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a complacer al Rey sin que me digas nada, porque no teníamos ninguna oportunidad, porque éramos perdedores, porque fuimos subestimados, porque estábamos endeudados. Pero tú pasaste a ser nuestro jefe, tú pasaste a ser nuestro Rey, tú nos diste una oportunidad. Y no tienes que decirnos nada, solamente queremos aprender el suspiro que anhela cosas, Señor, y complacer tu corazón. Ore en esta mañana. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me has puesto, Señor, en lugar de alabanza. Quiero aprender a alabarte. Adore al Señor ahí. Dele gracias. Empiece a orar. Señor, gracias. Esta mañana reconocemos que tú eres no solamente nuestro jefe, eres nuestro Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador. Y hoy queremos, Señor, darte gloria, darte honra. Hoy venimos a reconocer lo que tú has hecho por nosotros.
lo que tú has dado por nosotros. Nos has librado del pecado y quieres volvernos a nuestro estado original. Señor, hoy estamos delante de ti. Reconocemos que solamente podemos volver a ti por lo que tú hiciste en la cruz. Y nuevamente hoy queremos recordarlo. Yo oro en esta mañana por cada persona, para que tú le des fuerzas. Sé fortalecido ahora en el nombre de Jesús. Si te sientes abatido, si te sientes triste, si te sientes ahí como en esa cueva de Adulam, yo quiero decirte que eres un candidato perfecto para que Dios